Ya chicos, por favor prendan sus cámaras. Eh, el día de hoy voy a hacer como les digo, el tema de la sesión 6, que es el azufre, y también vamos a hacer el repaso. A ver, primero tenemos el azufre, ¿no? Que sería la última sesión que, como hemos estado viendo, son elementos. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, la distribución. Les dije que esto de preferencia se lo aprendan un poco porque tal vez les pueden llegar a preguntar sobre composición, sobre todo, ¿no? Entonces, ya vimos al elemento hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, al carbono y por ahora estamos viendo al azufre. Entonces, si vemos en una composición en el universo, la verdad que es la más mínima, se encuentra muy poquito. Pero en la composición terrestre vemos que ya también no se encuentra. Ahora, en la composición del mar tampoco. Y en el cuerpo humano, eso sí, en el cuerpo humano 0.05. Les recomiendo que más se aprendan del cuerpo humano en general, pero de estos 5 elementos que ya llevamos, ¿no? Que por ahí les pregunta. Ahora sí, vamos a ir con características y propiedades. Y tenemos, por ejemplo, que este se va a encontrar en el grupo 6A, no se olviden, y es un no metal. ¿Y en qué bloque se encontraría? Si es que está aquí. Eso también lo vimos la clase pasada también un poco. Recordamos sobre en qué bloque se encontraría el azufre. En el bloque S de... ¿En cuál? DCDP. ¿En el bloque P? Sí, ya. Todo esto es el bloque P, no se olviden, menos el hidrógeno. Bueno, el hidrógeno, el helio, menos el helio. Entonces, está en el grupo P, como ya sabemos. Entonces, si está en el grupo P quiere decir que su configuración electrónica va a terminar en P. Entonces, aquí lo vemos. Ya. Ven aquí la configuración termina en P. El punto de ebullición, ese de aquí, atómico, masa atómica, esta de aquí la masa atómica, y su estado de oxidación vemos que son 6, pero normalmente, claro, son 6 y se utilizan el más y el menos, no se olviden cuando son estados de oxidación. Ahora de isótopos tenemos ya también 4. Aquí vamos a tener el isótopos de azufre 32, 33, 34 y 36. Y todos estos son estables y aquí vemos que tiene una proporción, ¿cómo lo podemos llegar a encontrar, no? Pero digamos que el más abundante va a ser el S32 y los otros isótopos no tanto. Ahora, el azufre va a ser un elemento que lo vamos a encontrar sobre todo en reacciones volcánicas o en la magma sobre todo. Y la magma es como lo que es lo más profundo de cada volcán, ¿no? O sea, básicamente lo encontramos en el magma, en la lava también, y lo podemos, digamos, ver más cuando hay erupciones volcánicas, ¿no? Ahora, hay ciertas bacterias que van a ser anaeróbicas, ¿ok? ¿Y qué era anaeróbico? Si se recuerdan, no sé si les dije en la anterior clase o creo que hace clases, pero sí les dije que era anaeróbico. ¿Que no utilizan el oxígeno? Ajá, no necesitan de oxígeno, digamos, como para poder realizar sus funciones o en general ningún proceso, ¿ok? Entonces, si son anaeróbicas, en este caso, no van a necesitar del oxígeno, pero estas bacterias van a necesitar igual, algún elemento para poder sobrevivir justamente. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que van a utilizar? Van a utilizar justamente al azufre y van a realizar con el azufre todos sus procesos, ¿no? Así como el oxígeno, eso sería su reemplazo del azufre. Ahora, esta adaptación es evolutiva sobre todo, y bueno, como ya les dije, va a permitir que estas bacterias puedan sobrevivir, porque normalmente las encontramos en lugares o en ambientes con muy poco oxígeno, o sea, con escasez de oxígeno. Y aquí las podemos encontrar justamente como les mencionaba, en volcanes, como la magma les dije. Y también en fuentes hidrotermales submarinas que también son como volcanes, pero bajo el agua. Ahora, lo más importante sería el ciclo del azufre, ¿no? Entonces sí les recomiendo que se lo aprendan también bien. Y como lo vamos a encontrar digamos, en la atmósfera, es como dióxido de azufre, ¿ok?
Entonces, si está como dióxido de azufre, si se recuerdan que hemos visto que la mayoría de elementos se encontraban como su forma molecular, por decirlo así. Entonces, aquí lo vamos a encontrar en dióxido de azufre. Eh, ahora, viendo desde que podemos verlo ya en de dónde se pueden, digamos, sacar el azufre. Primero, primero vamos a ver cómo llega a la Tierra, ¿ok? Entonces, ¿cómo llega a la Tierra? Podemos ver que el azufre, por ejemplo, puede llegar a la Tierra desde la atmósfera mediante lo que se conocería como la lluvia ácida. Obviamente esto no es lo más, digamos, bueno, pero básicamente lo que va a pasar es que el azufre se va a combinar con lo que es el oxígeno, que se va a encontrar también en la atmósfera. Cuando estos dos se van a combinar, nos van a dar esto de aquí, ya que a su vez se va a combinar con el agua de las nubes y esto va a caer, digamos, en precipitaciones, o sea, en lluvia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo vemos, va a caer en forma de ácido sulfúrico. Ya. Ahora, aquí, por ejemplo, lo vemos. Ay, ya. Aquí, por ejemplo, vemos que de la lluvia, o sea, de precipitaciones, justamente va a caer en forma de ácido sulfúrico, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos, digamos, utilizar esto? Pues se van a convertir en sulfatos y próximamente estos sulfatos van a ser asimilados, como lo vimos, o van a poder ser utilizados por las plantas y asimismo también por los animales que van a alimentarse de estas plantas, ¿no? Y próximamente digamos, estos sulfatos van a regresar a la tierra cuando, digamos, ocurra la descomposición de los seres vivos. Entonces, cuando regresa, también esta descomposición se van a convertir, digamos, en combustibles fósiles, que van a ser una de las principales fuentes de depósito de azufre, ¿no? Al igual que las emisiones volcánicas. Ahora, bueno, de aquí, de los combustibles fósiles, normalmente vamos a ver que las industrias van a utilizar, por acción humana, digamos, por acción humana, estos combustibles fósiles son extraídos de la tierra y, bueno, nuevamente van a ser utilizados y van a ser regresados a la atmósfera. Al igual que las emisiones volcánicas, cuando van a emitir este azufre, también van a darnos dióxido de azufre, que es como lo encontramos molecularmente en la atmósfera, ¿no? Ahora, sobre todo em, vamos a ver que el azufre o el dióxido, o el mejor dicho, los sulfatos, en forma de sulfatos, el azufre se va a encontrar en la tierra, ¿ok? Y va a estar, va a estar, no se olviden, en la tierra cuando va a ocurrir una descomposición o cuando, digamos, vamos a ver que también, o sea, más que todo cuando va a ocurrir descomposición, ¿no? Y si ocurre esta descomposición, se va a encontrar en combustibles fósiles. Espero se haya entendido un poco sobre todo la parte de aquí de cómo va a llegar a la Tierra, que es más que todo en ácido sulfúrico o precipitaciones. Mm, y ya, ahora sí, qué raro. Ahora sí, vamos con algo importante que eran los puentes disulfuro. Si se acuerdan, lo habíamos visto también un poco en enlaces, porque vimos que estos eran un tipo de enlaces entre moléculas, ¿no? Y bueno, el ácido sulfúrico, bueno, los puentes de sulfuro, mejor dicho, los puentes disulfuro van a ser importantes para poderle dar una estructura y estabilidad, sobre todo a las proteínas, porque si vimos, sobre todo se daban proteínas, y esto porque eran proteínas, porque les iba a dar una estructura. Y como saben, las proteínas, cuando tienen una estructura, esta estructura es la que va a determinar la función de cada proteína. Ahora, esto se va a formar mediante la oxidación de los grupos tiol, que básicamente son de azufre ya. Los grupos tiol son de azufre. Y la liberación de dos átomos de hidrógeno. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una molécula y otra molécula aquí. Y aquí vamos a ver cómo ocurre el enlace disulfuro. Ahora, los puentes disulfuros, sobre todo, los vamos a ver en lo que es la cisteína. Y digamos que van a recurrir como primera fuente en la cisteína para poder destrozar estos enlaces disulfuro, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, vemos una estructura terciaria la estructura terciaria de una proteína. Y como podemos ver aquí tenemos puentes de hidrógeno, porque también recuerden que habían puentes de hidrógeno en las moléculas o en las proteínas, también podía ocurrir. Y sobre todo vemos en los puentes disulfuro, ¿no?
que, como ya les dije, van a, digamos, plegar o van a darle forma a la proteína. Y esta estructura o forma que va a tener la proteína posteriormente va a servir para su función, porque va a determinar su función. Ahora, ya, también en su PPT vi algo interesante y sí, cuando, por ejemplo, en el caso de los pelos, esto es en el caso del cabello, ¿ok? En el caso del cabello, como pudieron ver, hay algunas personas que lo tenemos mucho más lacio o mucho más rizado. ¿Y esto por qué ocurre? Porque como saben, en el pelo tenemos queratina, ¿no? O sea, que es una proteína, que aquí es una proteína. Entonces, si es una proteína, obviamente va a necesitar un plegamiento, o sea, va a necesitar una forma. Entonces, este plegamiento o esta forma se lo van a dar los puentes disulfuro. Y entre más puentes disulfuro tengamos, va a ser mucho más rizado. Es por eso que si es que una persona tiene el pelo rizado, en general tiene mucho más azufre que una que tiene el pelo lacio, ¿ok? Y bueno, ahora, dos puntos importantes son los aminoácidos azufrados, porque en todo el conjunto de aminoácidos que tenemos, o aminoácidos esenciales en general, solamente vamos a tener dos aminoácidos azufrados y eso sí les pueden llegar a preguntar, que va a ser la cisteína y la metionina. Ahora, la cisteína va a ser un aminoácido no polar que va a contener justamente el grupo tiol, que va a contribuir a la estructura tridimensional. Bueno, ya sabemos que les va a dar una estructura y se le dice tridimensional porque las va a plegar, ¿no? Ahora, la metionina ya también va a ser importante para la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque va a ser el primer aminoácido que se va a utilizar en esta síntesis. Y digamos que, bueno, más adelante ya lo van a ver en biología, pero va a ser el primer aminoácido que va a iniciar una cadena de, o sea, un conjunto de aminoácidos, de una cadena de aminoácidos que posteriormente va a ser la proteína, ¿no? Entonces va a ser el primer aminoácido que va siempre a codificar una proteína. Espera, primero, va a ser el primer aminoácido que va a codificar una proteína, como les dije. Ya. Entonces, aquí en la estructura, ¿no? Y si podemos ver, el azufre en este caso está, digamos, en un borde, en una parte más externa, en un borde. En cambio, aquí ya está dentro de la cadena, por decirlo así. Mm, Y ahora sí vemos a la insulina. Ahora, me olvidaba decirles, aquí, digamos, la fuente para que los aminoácidos, digamos, la fuente más rápida de la que pueden encontrar aminoácidos, ¿no? Azufre básicamente va a ser la cisteína, ¿ok? Va a ser lo más rápido para encontrar puentes disulfuro y que puedan romper estos puentes y así, ¿no? Ahora, la insulina, va a ser, como ya sabemos, una hormona que va a secretar sobre todo el páncreas como para regular los niveles de glucosa en la sangre, ¿no? Ahora, estos van a formar también lo que son puentes disulfuro, que van a estabilizar obviamente esta estructura que va a tener. Ahora, como ya les dije, ¿para qué es importante? Para que a estas proteínas o simplemente a las estructuras les vaya a determinar una función correcta, o sea, funcione correctamente en cuál es digamos, cuál es el fin de la glucosa, cuál es su función de la glucosa, regular los niveles de glucosa en la sangre. Y bueno, este es bastante cortito, la verdad. Espero se haya podido entender. Vamos con el pretest. ¿Tienen alguna duda antes que eso? Dana, ¿podrías repetir lo último de la insulina? ¿De la insulina? Ah, ya. La insulina, como saben, ya es una hormona, a ver, mejor también les comparto, porque creo que se dejó de compartir. Ya. Como saben, la insulina es una hormona que va a regular justamente digamos, como dice la función, es justamente regular los niveles de glucosa en la sangre, ¿no? Entonces, justamente para que pueda haber una correcta regulación, la insulina va a tener entre sus cadenas que vimos acá de aminoácidos, porque todos estos son aminoácidos, va a tener puentes disulfuro, ¿ya? Y vamos a tener como dos cadenas, si lo llegan a ver aquí, una cadena A y una cadena B. Entre estas cadenas va a tener, y entre estas mismas cadenas y entre cadenas va a tener lo que son puentes disulfuro. Y estos puentes disulfuro justamente le van a dar una estructura. Entonces, cuando una
proteína o en general, bueno, en general una proteína vaya a tener una estructura como tal, ya se va a poder decir que va a tener una función determinada y va a poder funcionar correctamente, que es justamente lo que se quiere lograr con la insulina, ¿no? Que funcione correctamente para poder regular los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, espero que se haya podido entender. Es bastante simple la parte de la insulina. Dana, disculpa, ¿puedes repetir por favor el ciclo del azufre? Ya, a ver. El ciclo del azufre, le dije que una parte importante de cómo es que va a llegar aquí a la Tierra va a ser justamente cuando vamos a juntar el dióxido de azufre que lo encontramos en la Tierra en esta forma. A ver, voy a presentarlo. Creo que no se ve bien. Que va a ser CO2. En esta forma lo vamos a encontrar en la atmósfera como dióxido de azufre, ¿no? CO2. Ahora, este CO2 lo vamos a combinar con oxígeno que también se va a encontrar en la atmósfera. Cuando combinamos dióxido de azufre y oxígeno, nos va a dar CO3, ¿ya? Este CO3, si lo combinamos con agua que se va a encontrar en las nubes, se van a combinar y nos van a dar lo que es el ácido sulfúrico, que es H2SO4, ¿ya? Ese es el ácido sulfúrico. Y esto va a llegar, digamos, en precipitaciones, o sea, en forma de lluvia hacia la Tierra. Y luego va a ocurrir una sedimentación, por decirlo así, que se le va a conocer como que digamos, el cambio del ácido sulfúrico justamente, o la separación también de ácido sulfúrico, en lo que va a ser sulfatos, ¿no? Ahora, los sulfatos vamos a encontrarlos, como les decía, en el suelo. Y estos sulfatos ya van a poder ser asimilados por las plantas, o sea, los van a absorber las plantas. Y de estas plantas se van a alimentar los animales, y los animales, al momento de, digamos, descomponerse, cuando ya hayan muerto, va a regresar nuevamente los sulfatos a lo que es la tierra, ¿no? Al igual de las plantas, cuando se descomponen, regresa otra vez a la tierra. Y estos, digamos que se van a también a sedimentar o se van a convertir en combustibles fósiles. Los combustibles fósiles van a ser la principal fuente de depósito donde vamos a encontrar azufre. Entonces, donde vamos a encontrar azufre serían los combustibles fósiles. Y estos combustibles fósiles vamos a conocerlos como, por ejemplo, el carbono y el petróleo, sobre todo. Y como saben, el petróleo es usado en las industrias. Entonces, las industrias van a recurrir a estos combustibles fósiles como el petróleo para utilizarlos, los utilizan y van a generar emisiones también de dióxido de azufre que van a regresar nuevamente a la atmósfera. Al igual de las emisiones volcánicas, también tenemos, es la forma natural, digamos. La otra sería la forma humana. Entonces, las emisiones volcánicas serían, digamos, una forma un poco más natural de regresar dióxido de azufre a la atmósfera, ¿no? Entonces, ahora sí espero que se haya podido entender. Sí se entendió, ¿no? Sí, gracias. Ya. Ahora sí, eso sería, digamos, el ciclo del azufre. A ver, Flavia, ¿tienes una pregunta? Sí, disculpa, Dana. Respecto al ciclo del azufre, ¿cómo pasa de ácido sulfúrico a sulfatos? No puedo escuchar esa parte. Ay, ya, sí, va a pasar sobre todo por la acción de bacterias. Creo que en ninguna de estas imágenes, se ven bacterias, pero sí pasaban por este medio de bacterias. Al igual que en el nitrógeno, pasan por el ciclo de las bacterias. Si no me equivoco, creo que eran las litróficas. A ver, espera, lo busco el nombrecito y te digo ahorita. A ver, un ratito. Mm, Ya, a ver, de hecho creo que no es por acción de las bacterias, porque recuerdo que sí lo había visto en una imagen, pero ya. Básicamente va a ser por un proceso en el cual, digamos, se va a neutralizar el ácido sulfúrico y justamente se va a dividir en lo que es sulfato, que va a ser la base, ¿no? Y esto se va a neutralizar, sobre todo, y se va a convertir en lo que es sulfatos.
No sé si ahora sí se puede entender. No era por bacterias, sino solamente por un proceso, una reacción de neutralización. Ah, está bien, gracias. Ujú, ya. Ahora, bueno, como les decía, yo creo que eso es lo más importante. Ah, y también, digamos que podemos encontrar sulfato tanto por descomposición como por desechos, ¿ok? Aquí también lo vemos como desechos, que sería también materia orgánica. Mineralización ya básicamente es lo mismo, creo. Y ya creo que eso es lo más rápido, simple de la parte del ácido sulfúrico. Ahora sí vamos con la parte del pretest que les decía. Me van a confirmar si es que se logra ver el pretest, ¿ok? Sí se ven. Chicos, sí se ven, ¿no? Sí se ve. Ya. Ahora, la primera pregunta era ¿cuál es la función principal de los puentes de sulfuro o disulfuro en las proteínas? Estabiliza la estructura. Estabilizar una estructura secundaria. La proteína va a tener, digamos, 4 tipos de estructuras. Va a ser la proteína primaria, secundaria. Dentro de la secundaria está la plegada y la hoja plegada y la claro, la alfa. Y también está la terciaria y cuaternaria. Pero en este caso les ponen un ejemplo de la secundaria, pero igual está determinando la estructura, ¿no? Ahora, ¿qué aminoácido es conocido por formar puentes disulfuro en las proteínas? Sobre todo les Cisteína. mencioné que es la cisteína, exacto. Ahora tenemos qué función tienen las bacterias sulfato reductoras en el ciclo del azufre. Eso creo que no les mencioné. Pero las sulfato reductoras básicamente van a oxidar, si no me equivoco. Van a oxidar o reducir. Una de las dos, ya me olvidé. Perdón, chicos. Voy a revisar esto otra vez. Me olvidé, pero ya creo que era reducir. Ahora, ¿qué proceso transforman los sulfatos del suelo en sulfuros que pueden utilizar las plantas? ¿Qué proceso transforma los sulfatos? Ya, esto es la mineralización. Si lo vieron en la imagencita anterior, que le van a ver siendo también en el PPT, digamos que el azufre va a conocer también como mineralización a lo que se va a conocer como la asimilación, cuando las plantas ya van a poder utilizar, digamos, este sulfato, que básicamente, sulfato, ¿no? Sulfato que le encontramos en la tierra. Ahora, ¿en qué tipos de estructuras biológicas se encuentran comúnmente los puentes de sulfuro? Estos son proteínas. Ya. Ya creo que eso es lo más destacable de esta parte de aquí. Disculpa, ¿lo puedes repetir, por favor? Es que mi internet estuvo malo y no puedo escuchar las primeras partes. ¿En cuál? ¿Qué parte? Del pretest, cuando empezaste a resolverlo, por favor. A todo. Ya. Ya, en aquí. Espérame un ratito. Voy a volver a compartirlo ya, porque creo que se dejó de compartir ya. Espérame. Ya. Ahora sí se logra ver, ya mejor. Así lo dejamos. ¿Se logra ver o no? Sí se ve. Sí, se ve. Ya. Espérame un ratito, por favor, a ver. Que estoy. Ya, ahora sí, perdón, chicos, ya. Le decía que la primera era, ¿cuál es la función principal de los puentes de sulfuro en las proteínas? Va a ser estabilizar la proteína secundaria, porque si se recuerdan, los puentes disulfuro van a, básicamente a darle la forma o la estructura a la proteína, ¿no? Y bueno, en este caso les da una estructura secundaria, porque tiene 4 tipos de estructura: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ahora, ¿qué aminoácido es conocido por formar puentes disulfuro en las estructuras de la proteína? Si les hablas de sulfuro y proteínas o aminoácidos en general, ya es cisteína o metionina, sí o sí, ya. Ahora, ¿qué función tienen las bacterias sulfato reductoras en el ciclo del azufre? Estas van a ser, reducir sulfatos a sulfuros. Los sulfatos, van a aprenderse por la formulita. Los sulfatos son SO4, a ver si lo pueden anotar, SO4, y los sulfuros van a ser el SO-2, ¿ok? Ya. Ahora,
O ya, sulfuros, ajá, ya. Ahora, ¿qué proceso transforma los sulfatos del suelo en sulfuros que pueden ser utilizados en las plantas? La reducción, aminalización, reducción. ¿Qué proceso transforma los sulfatos en el suelo del suelo en sulfuros que puede ser utilizado por las plantas? Es la reducción, ok, ya. ¿En qué tipo de estructuras biológicas se encuentran comúnmente los puentes de sulfuro en las proteínas? Yo pienso que sobre todo también les van a preguntar sobre de repente proteínas y aminoácidos en la parte de azufre. Entonces sí les recomendaría que se lo traten de aprender un poco. Ya. Ahora voy a detener la grabación y vamos a hacer les voy a pasar el post-test de esta de aquí. Mm, ya. Ahorita les paso el post-test y empezamos.